Hola, soy Tófalo Samantha. Estoy cursando el primer año de la carrera del profesorado de matemática en el Instituto San Fernando Rey y este video corresponde al segundo parcial de la unidad curricular sujeto a la educación a cargo de la profesora Rosana Ojeda. Este parcial consiste en el análisis de las entrevistas realizadas a estudiantes de secundaria. Para este trabajo teníamos que entrevistar a 4 sujetos. Mi primer sujeto fue Brisa Abril Galarza, de 13 años, vive con sus padres, sus hermanos, tíos y abuelos. La segunda fue Brenda Romero, de 19 años, quien actualmente vive con su novio y los padres de él. También Amalia Odría, con sus 56 años, vive con su hija y su esposo. Y por último, Ignacio Enfrán, de 21 años, que vive con su abuela, su hermano y un tío. Estos sujetos respondieron una serie de preguntas que fueron confeccionadas a partir de la teoría presentada en la unidad curricular. Dichas respuestas se analizarán teniendo en cuenta el material teórico. Como dijimos, Brisa Abril Galarza fue la primera entrevistada y una de las preguntas fue ¿a qué escuela vas? Y ella responde que a la educación técnica número 15. Yo le pregunté si había alguien más que había ido a esa escuela y me dijo que sí, mi papá y mis tíos. Eso me remite a un fragmento del texto de Terigi de la página 49. Acá Abril se ve reflejado en la primera parte de este fragmento. Ella sí tiene referentes que hayan cursado el nivel secundario, que es su papá y sus tíos. Otra pregunta fue que si ella había repetido de año alguna vez y como la respuesta fue no, entonces le pregunté si conoció a alguien que sí haya repetido. Y me contesta que un chico sí, parece que repitió, porque ahora tiene 14 y está en primer año conmigo. Él debería estar en segundo año. Se me hace que habrá repetido en otra escuela o en esta. Esto, en esta respuesta cito a Terigi nuevamente de la página 49 que dice: el tiempo monocrónico de las trayectorias escolares teóricas tienen consecuencias sobre las visiones acerca de los sujetos de la educación sobre lo que esperamos de ellos. En este fragmento Terigi explica que nosotros nos hacemos una imagen de sujeto. Es decir, si pensamos en un chico de tercer grado, lo relacionamos con un niño que tiene la edad aproximada de 8 años. Lo mismo pasó con Abril. Cuando el chico dijo que tenía 14, ella relacionó con un chico, con un alumno de segundo año de secundaria. Por lo tanto, debería estar en ese año y no en primero con ella. Otra pregunta fue, bueno, si bien el año pasado cursó su último año de primaria de modo virtual, entonces le pregunté si le gustó la virtualidad y me contesta: me siento un poco incómoda porque estoy acostumbrada a estudiar en la escuela, no en mi casa. Y acá cito nuevamente a Terigi de la página 23. Como muchos de nosotros, el año pasado tuvimos que cursar de forma virtual y Terigi ya en el año 2009, cuando publicó esto, ya intuía esto de que la escuela se iba a combinar con otras estrategias. En nuestro caso se combinó con la virtualidad para llevar a cabo la educación. Y todavía no sabemos si esto seguirá así, si va a ser reemplazado o solamente será una herramienta para llevar a cabo la enseñanza. Bueno, esta pregunta es en base a la anterior y le pregunté qué dificultades tuvo al cursar en su casa. Y me dice que ella tiene que hacer tareas junto con su hermana. A lo que le vuelvo a preguntar, ¿y cada una tiene su propio celular, una computadora o algo? Y me responde: yo tengo celular nomás, computadora no, y mis hermanos son chiquitos para esas cosas. Cuando ella cursó el año pasado, séptimo grado, ella no tenía celular. Recién este año le dieron un celular. Cito a Buckingham del libro de Terigi. Cito esta parte porque algunos señalan que esta experiencia que los niños tienen, los niños y adolescentes tienen
con las tecnologías le da acceso a una nueva forma de cultura y comunicación que escapan a veces del control de los adultos responsables de su crianza. Esto no se ve reflejado en la crianza de Abril y sus hermanitos, ya que, como dije, Abril tiene 13 años y es la primera vez que tiene celular. Y hoy en día es común notar que cada vez niños con edades más tempranas acceden a celulares, tablets o computadores. Y no fue el caso de Abril. La segunda entrevistada fue Romero Brenda. Una de las preguntas que le realicé fue si repetiste de año alguna vez. Y ella responde que sí, en segundo año en la Simón. Le pregunté por qué y me dice, tenía compañeros que me molestaban mucho y entonces faltaba todo el día. A la hora de rendir no me fui y recursé nomás ese año. Le vuelvo a preguntar que cree que fue 100% su culpa o la escuela tendría algo que ver y me dice, en mi caso sí tuvo que ver porque si un compañero enfrente de los profesores te basurea o te dice cosas y los profesores no dicen nada, ¿con qué ganas voy a ir a la escuela otra vez? Es por eso que cito a Terigi, sujeto de la educación de la página 22. Acá lo que Brenda esperaba era que los profesores se involucren en el problema que ella estaba transitando, que hagan algo al respecto ante este bullying, podríamos decirlo, y como no hicieron nada, ella se fue decepcionando, fue faltando y así llegó a repetir el segundo año. ¿Recibiste apoyo familiar? Fue otra de las preguntas. Y me dice que no, porque cuando ella cursaba la tarde, el papá trabajaba la mañana y que la mamá hacía sus cosas y que solamente se veía a la noche. Entonces yo le pregunté si al menos le preguntaba cómo le había ido, qué actividades había tenido, y me dice que no, que tampoco. Es por eso que cito a Vaquero, el sujeto de aprendizaje, en la página 19. Acá Brenda, si bien parece que los recursos materiales los tenía, pero los recursos simbólicos no, ella no recibió ese apoyo que ella esperaba para tener una escolaridad exitosa. Otra pregunta fue, ¿pensás seguir alguna carrera? Y me responde que sí, que quiere seguir estudiando psicología. Es por ello que cito a Terigi en estos dos puntos. Bueno, acá, como sabíamos, Brenda había repetido el segundo año, pero eso no fue la causa para que ella llegue a pensar en abandonar la secundaria. En todo caso, se cambió de escuela y empezó una nueva carrera. Ella, al cambiarse de secundaria, retoma sus estudios y ya le va mejor y concluye ya la etapa secundaria. Y recibe así el título secundario que le va a permitir estudiar psicología, que es lo que ahora quiere estudiar. Otra fue si cree que todos los alumnos aprenden de la misma manera. Y me responde que no. Yo le pregunto por qué y me dice, depende de la concentración que toma cada alumno, pero yo creo que el chico que no puede sobrellevar una clase o tiene problemas en su casa o problemas fuera del colegio, no se puede concentrar a la clase. Entonces yo le pregunto que cómo la escuela puede ayudar en estos casos. Y me dice que tomen muchos métodos de estudio, no solo uno que no sea una prueba y chao. Y en cuanto a la explicación, le pregunté y me dice que te expliquen de otra forma y no de la misma que ya te explicaron, porque estamos en la misma nomás. Es por eso que cito a Vaquero nuevamente. Acá Vaquero explica que se usa un único método para enseñar a alumnos que son bastante diversos. Entonces Brenda pide que se use diferentes métodos para poder llegar al alumno.
que no sea solamente uno, porque si se vuelve a usar el mismo método, sabiendo que el chico no entendió, es volver a estar en la misma, va a seguir sin entender. Entonces buscar otros caminos. La siguiente entrevistada fue Amalia Odria. Una de las preguntas fue, ¿por qué no pudo terminar la secundaria en su momento? Y me responde, porque éramos muchos hermanos y yo tenía que cuidarle a mis hermanitos y por eso la verdad que no. Mis papás trabajaban todo el día. Bueno, acá cito a Terigi, que retomaba Selmanovich. Cito esta parte porque como había dicho Amalia, ella tuvo que dejar la escuela para poder cuidar a sus hermanitos. Ella tuvo que tomar una responsabilidad que en ese momento no le correspondía, que fue tomar el papel de padres para sus hermanitos, mientras sus verdaderos padres estaban trabajando. Al igual que a Brenda, le pregunté que si piensa que si todos aprenden de la misma manera. Y me responde que no, no todos los chicos son iguales y tampoco lo son los grandes. Le pregunté qué tendría que hacer el profesor en esos casos y me responde, prestarle más atención de la forma correcta que a uno pueda llegarle al alumno. Es por eso que cito a Terigi, acá nuevamente, como habíamos dicho con la respuesta de Brenda, se genera un sistema tan homogeneizador que en alumnos tan diversos este sistema ya no está funcionando. Entonces la propuesta de Amalia como de Brenda es implementar otros métodos para poder llegar al alumno y que éste llegue a el aprendizaje. ¿Por qué cree que fracasan los alumnos en la escuela? Fue otra pregunta. Y ella me responde, fracasan porque no le pueden ayudar supuestamente los padres y a veces los padres también no les pueden ayudar dándole los materiales para que ellos se manejen en el colegio y la falta de eso, entonces los chicos se frustran. Cito esta parte porque acá, como había dicho Amalia, los padres a veces no le pueden dar ese apoyo, no le pueden ayudar o bien no le pueden dar los materiales que necesitan los chicos para ir a la escuela. Y como dice acá Vaquero, que había citado a Angélica Luz, muchas veces el fracaso está en las condiciones de vida. Puede ser que esos padres no le den los materiales que necesitan porque no pueden. Entonces los chicos se frustran y dejan la escuela. El último entrevistado fue Ignacio Infran. Una de las preguntas fue si repetiste de año y me responde, primero en la primaria repetí segundo grado. Creo que era porque mi mamá no me quería llevar al recuperatorio, que era un trabajito así nomás. Y repetí tercer año de la secundaria. No me acuerdo muy bien por qué. Y después se corrige y dice, fue por vago, por no querer estudiar. Acá Vaquero recuerda lo dicho por Comenius, que decía que a veces el fracaso escolar no se debe 100% a la naturaleza del alumno, a la capacidad de aprender que tenía el alumno, sino que se debía a la crianza paterna. ¿Por qué la crianza paterna? Porque los padres se encargaban de generar a un sujeto educable, de enseñarle el hábito de estudiar, el respeto y demás. Entonces, la escuela era la encargada de generar las condiciones para que se genere el aprendizaje. Y en este caso cito esta parte porque parte de la respuesta de Ignacio fue que la mamá no le quería llevar al recuperatorio. Entonces ahí la mamá no está generando el hábito de ser responsable, de estudiar a su hijo, que en ese entonces estaba yendo a la primaria. No generaba ese sujeto educable. Y después esto tuvo consecuencia en la secundaria. Otra pregunta fue cuál fue la razón de su repitencia y me responde que
Creo que más por mi culpa. Los profesores hacían su trabajo y me daban ánimo, pero yo ya no quería ir, ya no tenía muchas ganas. Mi plan era dejar de estudiar y estudiar a la noche, hacer un año, los 3 años de secundaria, porque había muchas materias y me costaba. Esta posición que se centra en el alumno creo que es más una autocrítica que se hace Ignacio al decir que fue por su culpa que no que repitió por vago, por ejemplo, fue una de las frases. Entonces como que no tenía ese desarrollo intelectual o psicológico todavía de tomarle la importancia al estudio y seguir adelante, ¿no? ¿Recibiste apoyo familiar? Y me responde, no, me acuerdo que me quería sentar a estudiar y venían y me molestaban porque estoy estudiando y me piden anda a comprar esto, anda a limpiar esto o me empiezan a retar por cualquier cosa. Y eso ya entraba en mí y ya dejaba todas las cosas tiradas y me iba. Esta última pregunta la dejé para el final porque creo que todos respondieron algo similar. Muchas cosas que aprendí en la escuela y puse en mi vida, por ejemplo, las matemáticas están todo el día y las matemáticas aprendí en la escuela. Capaz historia, lengua para saber escribir, leer y escribir, eso te ayuda. La educación física para hacer deporte, las ciencias sociales que te ayudan a conocer los países, las ciencias naturales a conocer el entorno, etc. Acá todos me respondieron que sí, que los contenidos escolares que ellos fueron aprendiendo les sirven en la vida cotidiana. Esto remite un poco a la participación del alumno en la clase, sobre conocer qué trae consigo el alumno, qué experiencia trae, qué conocimientos trae. Y a partir de eso, usar ese conocimiento, sacarlo de ese contexto y llevarlo al contexto de la escuela. Y después viceversa, esos contenidos que ellos aprenden lo pueden usar en la vida cotidiana. Para concluir con este trabajo, quiero destacar la importancia de esta actividad, proponer entrevistas a diferentes sujetos de distintas edades, situaciones de vida, trayecto escolar. Es muy enriquecedor en los comienzos de la formación docente, ya que nos advierte de la diversidad del alumnado. Fue bastante enriquecedor llevar a cabo el cuestionario, así de esta manera conocemos algunos contextos a los cuales nos podemos enfrentar ejerciendo la docencia, de qué manera nosotros como docentes podemos intervenir, qué aspectos tener en cuenta para apoyar, incentivar y ayudar el progreso individual, tanto escolar como social, y al mismo tiempo que mejoramos nuestra perspectiva y actividad como profesores. Buscar alternativas y opciones para llevar a cabo las condiciones de una educabilidad exitosa ante las desigualdades de edades y desarrollos. También conseguir la descontextualización de estos contenidos para un mejor entendimiento y generar un ámbito de trabajo interdisciplinario frente a las situaciones difíciles que pueden presentarse eh, presentarse dentro de las instituciones. Y es por ello que quiero terminar con esta cita